por lo menos una vez en su vida fue hombre. ¿Cuántos pudieran presumir de tanto? Esos que no son capaces de pedir un aumento de salario en su trabajo, esos que no son capaces de plantárselo a un profesor arbitrario, esos que no son capaces de decirle a una autoridad que está pasando de corneta. Vienen a querer aquí a darnos clases de moral y de principios. Este país hace rato que sería una cosa esplendorosa si esas cosas no se hubieran tolerado. Cada quien se hace cargo de su trayectoria. Y Yunes, tanto padre como hijo, tienen una trayectoria, por decirlo suave, controvertida. Yo lo que valoro de Yunes, de ambos, particularmente su hijo, pero de ambos, porque ambos se fajaron, lo veníamos comentando, por eso quiero compartirles hoy, porque tuve oportunidad de platicar largo con Adán Augusto, con Yunes, con Homero Davis y con Cuauhtémoc, senador de Hidalgo, Homero Davis, senador de Baja Sur. Largo, tuve oportunidad de convivir con ellos a la hora de la comida. Y obvio, el tema era lo que pasó el jueves, en que el senador Vázquez insultó a Yunes, que las había dado, o sea, que había dado qué. Y entonces Adán Augusto lo acompañó a hablar con Ricardo Anaya para que Gustavo Vázquez, senador de Chihuahua, diera una disculpa, y no lo ofreció, y se empezaron a decir de cosas, a retar a golpes, ciertamente. En una reciente intervención, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, abordó con firmeza y claridad un tema crucial para el panorama político actual: la importancia de las decisiones tomadas por legisladores que, a pesar de sus trayectorias controvertidas, han contribuido de manera decisiva al avance de reformas fundamentales en el país. El senador dejó en claro que, más allá de las diferencias ideológicas o los antecedentes personales, existen momentos claves en los que el compromiso en el interés colectivo debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Durante una conversación en la que participaron figuras destacadas como Adán Augusto López Hernández, Homero Davis y otros senadores, se destacó el papel crítico que jugó un voto en particular en la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Este acto legislativo no solo representa un logro significativo en la construcción de un sistema más justo, sino que también ejemplifica la necesidad de construir alianzas estratégicas, incluso con quienes en el pasado han tenido diferencias marcadas con el movimiento de transformación nacional. Fernández Noroña subrayó que el movimiento actual, que ha impulsado reformas en diversos sectores, no habría podido avanzar sin la colaboración de ciertos legisladores que en momentos críticos decidieron alinearse con estas propuestas. Esto incluye figuras cuya trayectoria política ha sido objeto de debate, pero que, en palabras del senador, han mostrado un nivel de compromiso y determinación que merece ser reconocido. El senador también destacó cómo estos aportes individuales fueron decisivos para evitar que el país retrocediera en términos de justicia social y desarrollo. Sin ese apoyo, numerosas reformas como las relacionadas con el sector energético, los derechos laborales y la autonomía del Poder Judicial habrían enfrentado bloqueos insuperables, dejando a México en una posición de vulnerabilidad frente a intereses conservadores. Uno de los episodios recientes que marcó la discusión en el Senado fue el enfrentamiento entre legisladores de distintas bancadas, derivado de la postura de un senador en particular. Este enfrentamiento, que incluso llegó a provocar tensiones personales, puso de manifiesto el nivel de polarización que existe en el Congreso. Yo creo, la derecha lo tiene muy claro de manera visceral, lo que significa la decisión de Yunes. O sea, se suben por las paredes, se enloquecen. La derecha tiene muy claro lo de Yunes, rabiosa está. Le pregunté a Cintia López Castro, me dijo, no, es que Yunes, el voto de Yunes fue el que sacó adelante la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional. O sea, Adán Augusto López Hernández, que es un operador cabrón, eficacísimo, tenía varios votos. Se le tumbaron todo, ¿no? La presión de la derecha fue con todo, pero con todo. Una presión enorme. Hoy estaríamos derrotados sin haber podido sacar la reforma. No habría elección de personas juzgadoras. Es más, no habría ni una reforma constitucional, ni una. Ni la de Pemex, ni la de CFE, ni la de los trenes, ni la de ni una. Por un voto en el Senado. Ni una. O sea, el voto de Yunes fue en el momento decisivo, en el de mayor confrontación, el de mayor presión, pero no tendríamos ni una. Que en vez de estar victoriosos estaríamos derrotados. Y en vez de ser un polo de
atracción, diría la derecha, los volvimos a parar. No, de verdad, hay gente que no quiere, que es tan mezquina, porque eso es ser mezquino. O sea, yo no estoy discutiendo nada de la trayectoria de los Yunes, nada, ¿eh? Yo tengo señalamientos hacia ellos en el debate político, lo sostengo. O sea, yo no me he movido de mis posiciones, son ellos los que vinieron a ayudar al movimiento, son ellos. Sin embargo, también evidenció la capacidad de ciertos actores políticos para mantenerse firmes en sus convicciones, a pesar de las presiones externas. En este contexto, Fernández Noroña hizo un llamado a la congruencia y a la ética política. Señaló que no es correcto desacreditar a quienes, independientemente de su pasado, deciden aportar de manera significativa al avance de proyectos que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Desde su perspectiva, la política debe ser un espacio para sumar voluntades y construir soluciones, más allá de los prejuicios y las rivalidades. El senador también reflexionó sobre la diversidad que caracteriza al movimiento de transformación. Reconoció que no todos los integrantes comparten un historial político impecable, pero destacó que el verdadero valor de un proyecto colectivo radica en su capacidad para integrar diferentes perspectivas y aprovechar las fortalezas de cada individuo. Además, subrayó la importancia de actuar con principios y coherencia, no solo frente a los aliados, sino también con los adversarios. Según Noroña, esta forma de proceder no solo fortalece el movimiento, sino que también establece un estándar ético que debería ser imitado por todos los actores políticos del país. Por otro lado, el senador señaló cómo ciertos sectores conservadores han reaccionado de manera virulenta ante estas alianzas y decisiones. Según él, estas críticas no hacen más que evidenciar el impacto positivo que estas acciones tienen en el avance de las reformas. La oposición, al ver frustrados sus intentos por bloquear iniciativas progresistas, recurre a descalificaciones y ataques personales, demostrando así su incapacidad para proponer alternativas constructivas. En sus palabras finales, Noroña reiteró la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento. A pesar de las diferencias internas, afirmó que cada integrante debe asumir la responsabilidad de sus acciones y decisiones, pero también destacó que el juicio hacia los demás debe basarse en sus aportes actuales y no únicamente en su pasado. Asimismo, hizo un llamado a valorar las contribuciones de quienes en momentos críticos han decidido sumarse a la causa. En su opinión, estas decisiones no solo representan un acto de valentía, sino que también refuerzan la legitimidad y la fortaleza del proyecto de transformación que busca consolidar un México más justo, igualitario y democrático. Con estas reflexiones, Fernández Noroña no solo reafirmó su compromiso con los ideales del movimiento, sino que también dejó en claro que la política debe ser una herramienta para el diálogo y la construcción, más allá de las diferencias individuales o los intereses partidistas. Este mensaje sin duda resuena como un recordatorio de la importancia de trabajar juntos por el bienestar de la nación. Pues cada quien se debe hacer cargo de su trayectoria, y los Yunes, padre e hijo, pues tienen una trayectoria, inclusive Yunes, padre, de confrontación durísima con el compañero presidente López Obrador. La verdad, lo dije ayer o antier, es miserable usar a alguien y echarlo a los leones, porque podrías decir, pues ya me sirvió, pues que lo hagan pedazo. Hay quien piensa así. Yo creo que eso no es correcto, yo creo que eso no es decente. O sea, francamente, me parece que ese tipo de cosas te definen como ser humano. Porque reitero, en todo caso no acepta su apoyo. Dices, no, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Ni modo, nos quedamos sin la reforma. Bueno, no, su contribución es enorme al movimiento, enorme, y hay quien no la valora. Bueno, aquí lo estamos viendo. Hay quien no la valora, hay quien le gana el hígado. O sea, ¿eso limpia sus pecados? No. Cuando digo, cada quien tiene que hacerse cargo de su trayectoria. Cada quien tiene que hacerse cargo de su trayectoria. Pero negar la importancia del voto de Yunes, la firmeza con que actuaron. Bueno, a ver, ¿por qué les tiene tanta rabia a la derecha? Pues eso no es correcto, desde mi punto de vista. Habrá quien diga que sí, y así actuará en su vida, su asunto. Yo eso no lo comparto, porque tener principios y tener palabra, pues es actuar de manera correcta con todo el mundo.